Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy despertamos bajo la mirada de aquel que nunca duerme, del Dios que observa en silencio cada lágrima que cae, cada pensamiento que se oculta en la mente y cada oración que nace desde el cansancio del alma. El amanecer trae luz, pero a veces el corazón sigue en sombra, y es ahí donde entra la fuerza de este día, porque incluso en la oscuridad, Dios escucha. Incluso en el silencio, Él responde. Hoy meditaremos en el Salmo 13, un clamor profundo del corazón humano hacia el Creador. Este salmo es la voz de quien se siente abandonado, de quien ha esperado una respuesta que no llega, de quien ha clamado noche y día sin recibir consuelo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Con esas palabras comienza este salmo, un grito, una súplica, una confesión honesta del alma. ¿Has sentido alguna vez esa distancia entre tú y Dios? ¿Esa sensación de orar y no oír respuesta? El Salmo 13 no es solo una oración antigua, es el eco de cada alma que lucha en silencio, de cada persona que, en medio de la oscuridad, sigue buscando una luz. Este texto sagrado no nos habla de un hombre que perdió la fe, sino de uno que la puso a prueba, y en esa prueba descubrió que la fidelidad de Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Imagina la escena. La noche cubre la tierra. David, solo rodeado de enemigos, agotado, levanta su voz. No hay respuesta inmediata. Solo el silencio del desierto, el sonido del viento y el eco de sus propias preguntas. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Sus palabras son nuestras palabras, porque todos, en algún momento, sentimos esa distancia espiritual que parece imposible de cruzar. Pero lo que el enemigo no sabe, y lo que este salmo revela, es que ese silencio no es abandono, es preparación. Hay momentos en que Dios calla, pero su silencio no es vacío. Es el espacio donde nuestra fe crece, cuando todo parece perdido, cuando nadie responde, cuando la vida se vuelve un peso que no sabemos cómo sostener. Él está ahí, observando, moldeando, fortaleciendo nuestro espíritu. Lo que sentimos como demora es en realidad diseño. Lo que interpretamos como ausencia es entrenamiento. Quiero contarte la historia de Samuel. Durante meses oró por una respuesta, buscó trabajo, dirección, sanidad, pero lo único que recibía era silencio. Hasta que una mañana, cansado, decidió rendirse por completo. Dijo: «Señor, si no respondes, igual confío». Ese día, sin palabras del cielo ni señales visibles, algo cambió dentro de él. La paz llegó antes que la respuesta. La confianza reemplazó la angustia. Y pocos días después, la respuesta que esperaba finalmente se manifestó. Eso es lo que enseña el Salmo 13. Cuando el alma deja de luchar contra el silencio y empieza a confiar en medio de él, el milagro ocurre, porque no es el sonido lo que trae consuelo, sino la presencia. Y Dios está presente, incluso cuando calla. Querido hermano, querida hermana, si hoy despiertas con el corazón cansado, si tus oraciones parecen chocar contra el techo, si tus lágrimas se han convertido en tu pan de cada día, recuerda esto: el silencio de Dios nunca es olvido. Es el lenguaje secreto de su fidelidad. Él calla para probar tu confianza, pero actúa en secreto para preparar tu victoria. Y cuando llegue el momento exacto, la misma voz que pareció distante te susurrará: «Hijo mío, siempre estuve aquí». Entonces entenderás que no perdiste el tiempo esperando, porque en ese proceso Él estaba fortaleciendo tu alma para el milagro que está por venir. El Salmo 13 termina con un cambio sorprendente. Después de las lágrimas, después de las preguntas, David declara: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esa es la transición que Dios quiere en tu vida hoy, del lamento a la confianza, del miedo a la fe, del silencio al canto. Y tú estás en ese punto exacto, justo donde el silencio comienza a transformarse en respuesta. No te vayas todavía, porque al final de esta meditación haremos una oración poderosa, una que no solo romperá el silencio espiritual,
sino que activará respuestas que estaban retenidas. Hay algo inesperado que será revelado, algo que Dios ha estado preparando en secreto mientras tú esperabas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta oración no será una más, será un punto de cambio, un antes y un después. Y ahora, mientras el sol ilumina tus pensamientos y tu espíritu se abre al mensaje divino, avanzaremos más profundo en la comprensión del Salmo 13 hacia el misterio de un Dios que guarda silencio solo para enseñar a su Hijo a oír con el alma. A veces, el alma parece un desierto interminable. Caminas y no ves sombra, no ves agua, no ves señales. Y en ese punto, la mente se llena de preguntas. ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué el silencio de Dios parece tan largo? El Salmo 13 es el reflejo de ese momento donde la oración se convierte en un grito. No es la plegaria de un santo perfecto, sino el suspiro desgarrado de alguien que ha tocado fondo, pero que todavía mira hacia arriba. David no fingió fuerza. Él se atrevió a confesar su desesperación. Dijo con valentía: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa sinceridad no es falta de fe. Es precisamente el fuego de la fe que sigue encendido, aunque sea una chispa en medio de la oscuridad. La fe verdadera no siempre sonríe, a veces tiembla, no siempre grita victoria, a veces solo aguanta. Y ese aguantar, ese no soltar la mano de Dios, aunque no lo sientas cerca, es lo que te sostiene en los días en que nada tiene sentido. Hay noches tan largas que parecen devorar el alma, pero aún en esas noches hay una promesa escondida. El amanecer llega. Tal vez lento, silencioso, pero llega. David entendió eso al final de su clamor. No recibió una respuesta inmediata, no vio un ángel descender del cielo, pero algo cambió dentro de él. Una paz misteriosa tomó el lugar del miedo. Esa es la obra del Espíritu cuando todo parece perdido. Transformar el dolor en adoración, la ansiedad en confianza. Si escuchas este mensaje ahora, no es por casualidad. Hay heridas en ti que nadie ve, batallas que peleas en silencio. Quizás has sentido que Dios se olvidó de tu nombre, que tus oraciones se perdieron en el viento. Pero escucha bien, Dios nunca se olvida de los suyos. Aunque no hables, Él entiende el lenguaje de tus lágrimas. Cada lágrima tiene un registro en el cielo. Nada de lo que has pasado se ha perdido. Todo forma parte de un proceso donde tu fe será refinada como el oro. El Salmo 13 nos enseña que incluso el silencio divino tiene propósito. Dios calla, sí, pero no porque ignore. Calla porque está trabajando. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. A veces Él no responde, porque su respuesta es más grande de lo que ahora podrías comprender. Y cuando llega, no llega con palabras, llega con presencia. Es esa sensación de alivio que de repente te inunda, esa paz que no sabes de dónde viene, pero que te abraza cuando más lo necesitas. Imagina por un momento al salmista, agotado, casi sin fuerzas, y aún así diciendo: «Mas yo en tu misericordia he confiado». ¡Qué declaración tan poderosa! Cuando confías en la misericordia, estás declarando que el amor de Dios pesa más que tus errores, más que tus miedos, más que tu cansancio. Es una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que recuerdas. Y tú, hermano, hermana, ¿recuerdas las veces que Dios te sacó del abismo? ¿Recuerdas cuando no había salida y de pronto algo cambió? Esos recuerdos son anclas para tu alma. Cada milagro pasado es una promesa viva de que Él volverá a hacerlo. Este salmo no es solo una oración, es una travesía emocional. Comienza con un corazón quebrado, atraviesa el valle del silencio y termina con una voz que canta: «Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien». Mira cómo la historia cambia sin que nada externo haya cambiado. El enemigo sigue ahí, los problemas siguen ahí, pero el alma ha despertado a una verdad. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el cielo parece cerrado. Esa es la victoria más profunda, cuando nada a tu alrededor cambia, pero tú cambias por dentro. Ese es el milagro de la fe. Y tú,
que estás escuchando estas palabras, quizás hoy necesitas hacer esa misma transición. De la queja a la confianza, del miedo a la adoración. No porque todo esté bien, sino porque confías en aquel que hace que todo obre para bien. Este es el poder del Salmo 13. Te enseña a adorar en la oscuridad, a creer cuando ya no ves, a seguir esperando cuando tu alma ya no tiene fuerzas. Es un llamado a rendirse, pero no al dolor, sino a la voluntad de Dios. Cuando te rindes ante Él, no pierdes, te liberas. Hay lágrimas que limpian el alma, y hay silencios que curan más que 1000 palabras. A veces Dios no te responde porque ya está actuando. Mientras tú lloras, Él prepara la respuesta. Mientras tú preguntas, ¿hasta cuándo?, Él responde desde la eternidad, hasta que mi propósito se cumpla en ti. Y ese propósito siempre es bueno, aunque duela, aunque tarde, aunque no lo entiendas ahora. Por eso, el Salmo 13 no termina con tristeza, sino con un canto, y ese canto será también el tuyo. Pronto cantarás, aunque hoy solo suspires. Pronto reirás, aunque ahora solo caigan lágrimas. Porque el mismo Dios que escuchó a David está escuchándote a ti esta noche, en este mismo instante. Y mientras el silencio continúa, mientras los días parecen no cambiar, Dios está formando en ti algo indestructible, una fe que no se quiebra, una confianza que no depende de las circunstancias. El dolor está purificando tu visión. Lo que ahora es sombra, pronto será luz. Lo que ahora es herida, pronto será testimonio. Así trabaja el Dios que no falla. Quédate, porque lo que viene es el amanecer de tu alma. El mismo Dios que levantó a David en medio del valle, levantará tu espíritu con poder. No te vayas, porque en el próximo momento, en la oración que está por venir, algo sobrenatural se desatará. Algo que cambiará tu atmósfera interior, que romperá la carga invisible que has llevado por tanto tiempo. Prepárate, el Señor está a punto de hablarte en lo más profundo. Hay noches en que el corazón parece latir sin esperanza, y los pensamientos se convierten en sombras que rodean la mente. Es el momento en que el alma conversa con sus propios temores y se pregunta, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Pero el Salmo 13 no es solo la voz de quien sufre, es la voz de quien aprende a confiar cuando no hay señales. David no pedía riquezas, ni poder, ni venganza. Pedía solo una cosa, ver el rostro de Dios de nuevo. Y en esa súplica hay una verdad poderosa. Lo que el alma realmente anhela no es una solución, sino una presencia. Porque cuando Dios se hace presente, el miedo se disuelve. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de tener poder sobre ti. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, lo único que realmente necesitas no es una respuesta, sino sentir que no estás solo. Ese es el milagro del Salmo 13. No transforma las circunstancias, transforma la mirada. Mira cómo cambia el tono de David, de la queja al canto, del desespero al gozo. Esa transición no ocurre afuera, ocurre dentro del corazón. Es el Espíritu de Dios respirando dentro del hombre cansado, levantándolo una vez más. Y ese mismo soplo hoy toca tu vida. Hay cosas que ya no puedes sostener con tus fuerzas. Has intentado entender, resolver, resistir, y ya no puedes más. Pero cuando se acaba tu fuerza, comienza la de Dios. Hay una etapa en la fe que solo se alcanza cuando el alma se rompe. No cuando oras con palabras bonitas, sino cuando tu voz tiembla y tu oración se vuelve un llanto. Ese tipo de oración atraviesa el cielo, porque nace desde lo más profundo. No son las oraciones perfectas las que mueven a Dios, son las sinceras. Y quizás por eso David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera sin pecado, sino porque fue real, fue honesto, fue transparente en su dolor. ¿Hasta cuándo, Señor?, decía David. Y aunque parecía que no había respuesta, algo pasó. El silencio fue reemplazado por una convicción. Esa convicción que tú también estás a punto de experimentar. El saber que Dios aún está contigo, aunque no lo sientas. Que el silencio no significa olvido, sino fidelidad.
Hay una diferencia entre el abandono y el silencio de Dios. El abandono es ausencia. El silencio es propósito. Dios calla porque está escribiendo tu historia con detalles invisibles. Él no necesita hablar para actuar. Mientras tú piensas que nada sucede, los cielos están en movimiento a tu favor. A veces la victoria no se ve, porque aún está germinando bajo la tierra de tu proceso. No puedes ver la semilla, pero eso no significa que esté muerta. Está creciendo en lo oculto y pronto brotará con fuerza. Así es como Dios trabaja, en lo invisible. Hay momentos en que tu fe será probada no por lo que ves, sino por lo que no ves. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero el verdadero poder espiritual nace cuando decides confiar aunque todo esté mal. Y ese tipo de fe es la que abre los cielos. Cuando dices, aunque no vea, creeré, el enemigo retrocede, porque no puede vencer a un corazón que sigue adorando en medio del fuego. Quizás tú también has sentido lo que sintió David, esa sensación de ser olvidado, esa carga de esperar y esperar sin señales. Pero te digo en el nombre del Señor, no estás olvidado. Dios ha estado observando cada paso, cada lágrima, cada respiración. Su silencio no es rechazo, es entrenamiento. Te está enseñando a ver con ojos del alma, a depender solo de Él, porque cuando ya no tienes nada más, cuando todo se cae, cuando nadie queda, entonces descubres que Dios basta. Y cuando descubres eso, todo lo demás pierde poder sobre ti. El Salmo 13 es una escuela espiritual. Nos enseña a transformar la desesperación en oración, la oración en fe y la fe en canto. Es un ciclo divino donde la tristeza se convierte en ofrenda. David lloró, pero también adoró. Y esa combinación, lágrimas y alabanza, tiene un poder celestial. Porque cada lágrima que se ofrece a Dios se convierte en semilla de milagro. Hay momentos en que Dios no te da lo que pides, pero te da algo mejor, te da entendimiento. Te muestra que la mayor victoria no es que el problema desaparezca, sino que el problema ya no te gobierne. Esa es la verdadera libertad. No la ausencia de dolor, sino la presencia de paz en medio del dolor. Y eso es lo que David experimentó al final del Salmo. No cambió su entorno, cambió su corazón. Esa es la transformación que hoy el Espíritu quiere hacer contigo. No cambiar lo externo primero, sino lo interno. Porque cuando tu interior se llena de luz, la oscuridad exterior pierde poder. Cuando tu mente descansa en Dios, los gritos del mundo se apagan. Cuando tu corazón confía, tus pasos vuelven a tener dirección. Y puede que hoy te sientas débil, cansado, con ganas de rendirte. Pero escúchame con atención. Lo que ahora duele, mañana será tu testimonio. Las mismas lágrimas que hoy caen serán el agua que hará florecer tu fe. No maldigas tu proceso. Agradece, porque es en él donde Dios te está formando. Los héroes de la fe no nacieron en días fáciles, nacieron en noches largas, y tú estás en una de esas noches, pero la aurora ya está cerca. David comenzó el Salmo con un corazón en ruinas y lo terminó cantando. Eso es lo que Dios hará contigo. Vas a cantar de nuevo, vas a reír otra vez, vas a mirar atrás y dirás, no entiendo cómo sobreviví, pero Dios me sostuvo. Esa será tu canción. Por eso, este salmo no es una historia del pasado, es una profecía viva para ti. Cada palabra que escuchas ahora está activando algo dentro de ti. Una llama que parecía apagada está volviendo a encenderse. No la apagues, manténla viva, porque es esa llama la que va a guiarte en tu noche más oscura. Cuando todo se derrumba, cuando los planes se rompen, cuando el alma tiembla, recuerda, no necesitas verlo todo claro. Solo necesitas una cosa, seguir creyendo. Porque cuando crees, aunque sea con fe pequeña, el cielo se abre. Y Dios, que parece callado, responde en formas que tus ojos aún no han visto. Así que sigue. No te detengas. No dejes que el silencio te apague. En medio de la espera hay un propósito. En medio de tu dolor hay un llamado. Dios no ha terminado contigo. Esta temporada no es tu final. Es el preludio de algo que aún no puedes imaginar.
Y mientras estas palabras llegan a tu espíritu, algo está cambiando en ti, no afuera, sino dentro. Tu alma está recordando lo que el enemigo quiso que olvidaras, que Dios sigue siendo fiel, que su misericordia no tiene fecha de vencimiento, que incluso cuando todo se apaga, su amor sigue ardiendo. No pierdas la esperanza, no sueltes la promesa, porque el mismo Dios que escuchó a David en su desierto, te está escuchando a ti ahora. Y pronto, muy pronto, tu lamento se transformará en un canto que estremecerá el cielo. Y cuando llegue ese momento, entenderás que el silencio de Dios nunca fue vacío. Fue un lenguaje de amor que solo el alma quebrantada puede entender. Y así, mientras el alma termina este viaje por el Salmo 13, algo dentro de ti comienza a despertar. Ya no hay tanta ansiedad ni tanto miedo, no porque las cosas hayan cambiado de repente, sino porque tú has cambiado. Has comprendido que la fe no siempre consiste en entender, sino en confiar. Que el silencio de Dios no es su rechazo, sino su forma de trabajar en lo profundo. Has comprendido que aunque el dolor no se haya ido, ahora tiene sentido. Que tu espera no ha sido tiempo perdido, sino el terreno donde tu fe ha echado raíces más profundas. El Salmo 13 termina con una frase que parece sencilla, pero encierra una revelación eterna. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. No dice me hará bien, dice me ha hecho bien. Es decir, incluso en medio del proceso, David decide ver el bien, aun cuando lo bueno aún no se ha manifestado del todo. Esa es la verdadera fe. Agradecer antes de ver, alabar antes de recibir, sonreír en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Espíritu te está enseñando hoy. Que no necesitas entender todo para confiar, solo necesitas recordar que aquel que te llamó no te dejará en el camino. Quizás has pasado por noches en las que el alma grita, por días en los que el corazón se siente vacío, por caminos donde todo parece detenerse. Pero escucha bien, lo que hoy duele mañana será testimonio. Lo que hoy pesa, mañana será poder. Dios no desperdicia tus lágrimas. Cada una de ellas riega una promesa. Cada una de ellas tiene un destino eterno. Tus lágrimas no caen al suelo, caen en las manos del Padre. Él las recoge, las cuenta y las transforma en milagros. Y ahora, mientras la presencia de Dios empieza a rodearte donde estás, quiero que cierres tus ojos. No importan los ruidos, no importan las distracciones. Respira profundo y deja que la voz del Espíritu te encuentre. Esta es nuestra oración poderosa. Oración poderosa, Señor amado. Hoy venimos ante ti con el corazón abierto, con el alma desnuda, con las manos vacías, pero con la fe encendida. Hemos pasado por noches de silencio, por días en los que parecía que no estabas. Hemos gritado, ¿hasta cuándo, Señor? Y en ese clamor descubrimos que nunca nos dejaste. Tú estabas allí, en el silencio, en el dolor, en el proceso. Y hoy lo entendemos. Padre, en este momento te entregamos todo, nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras heridas más profundas. Llévate el cansancio que pesa, el miedo que paraliza, la culpa que ahoga. Límpianos con tu misericordia. Restaura lo que el tiempo desgastó. Cura las grietas invisibles del alma. Señor, danos una fe que no dependa de lo que vemos. Enséñanos a confiar en medio del silencio, a adorarte aun cuando no sintamos tu voz. Que nuestra esperanza no esté en la respuesta, sino en tu presencia. Porque cuando tú estás, todo se alinea, todo cobra sentido, todo vuelve a la vida. Hoy declaramos que el silencio no nos separará de ti, que el dolor no será nuestra derrota, sino nuestra ofrenda, que cada lágrima que cayó se convertirá en fruto, que cada espera traerá un milagro. Padre, aviva en nosotros el gozo perdido, que en lugar de angustia venga adoración, que en lugar de miedo venga confianza, que en lugar de tristeza venga gratitud. Llénanos con tu paz, esa paz que no se entiende pero que sostiene. Hoy proclamamos, tú no nos has olvidado, tú nunca te fuiste, tu amor sigue siendo fiel, tu palabra sigue viva, tu promesa sigue en pie. Y aunque a veces dudamos, hoy decidimos creer,
Aunque no veamos el final del camino, hoy damos un paso más, sabiendo que tú nos guías. Bendice nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Renueva nuestras fuerzas como las del águila. Haznos caminar sobre el valle sin temer, porque sabemos que estás con nosotros, y que cuando llegue el amanecer podremos decir como David: cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Gracias, Señor, porque incluso en medio de la oscuridad sigues siendo luz. Gracias por no soltarnos cuando todo parecía perdido. Gracias por recordarnos que tu silencio no es ausencia, sino amor en construcción. Hoy cerramos este día entregando todo en tus manos, con fe, con esperanza, y con la certeza de que mañana será un nuevo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.